Buenos días. Vamos a estar exponiendo esta mañana Nehemías, capítulos 11 y 12, para que lo tengas ahí en la mano. Nehemías 11 y 12. Vamos a estar orando al Señor, rogándole que nos ayude, nos asista en esta hora. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos ha sido dada, Señor, y nos has dado, Dios mío, tu Espíritu Santo para entenderla, comprenderla y aplicarla a nuestro corazón, Señor. Cuánto necesitamos, Dios, escuchar tu voz en esta hora. Solo tú conoces nuestros temores y las batallas que debemos enfrentar día tras día, Señor. Solo tú conoces cuán dura es la espera del creyente, Señor, que está aguardando anhelante el regreso de su Señor. Padre, que esta mañana cobremos fuerzas. Que esta mañana, Dios mío, por medio de tu palabra, cobremos aliento, cobremos ánimo, Señor, al recordar la esperanza cristiana. Padre, mira por aquellos que están decaídos, desanimados. Mira por aquellos, Padre, que están dudando si seguir corriendo la carrera. Fortalece esas débiles rodillas, Señor. Padre, te ruego que traigas salvación a este lugar. Si hay alguien que está viniendo por primera vez a este lugar y aún no te conoce, Señor, Padre, rogamos que te reveles a su corazón. Rogamos, Padre, que la cruz sea clara ante sus ojos y que su necesidad de ti, Señor, sea apremiante en su corazón y rinda, Dios mío, su voluntad a ti y te confiese como Señor y Salvador. Padre, gracias. Gracias por todas las misericordias derramadas. Ayúdanos y asístenos en esta hora, Dios mío, para que entendamos tu palabra y para que al salir de este lugar, Señor, vivamos de acuerdo con ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Había un periodista que era muy poderoso. O sea, no solamente hacía periodismo, sino que además de eso tenía mucho dinero y tenía mucha influencia y tenía muchos recursos. Y él se dio la tarea de ir por las casas de su ciudad y estar precisamente preguntándole a toda clase de personas ¿a qué ciudad le gustaría ir? ¿Qué ciudad le gustaría visitar? Y las respuestas ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Imagínense que lo hagan en tu barrio, ¿no? New York estaba ahí en primer lugar, luego estaba París, algunos pensaron en Tokio, había algunos que se equivocaron y dijeron La Habana también, querían visitar La Habana. Pero él se quedó con una historia en mente, ¿no? Visita la casa de un anciano que vivía con sus hijos y no vivía en buenas condiciones. Entonces él, con todo ese poder y toda esa influencia, habla con el abuelo y le dice: abuelo, yo veo que usted vive en malas condiciones, veo que realmente usted está pasando necesidad y yo quisiera cumplir su sueño. Dígame qué ciudad le gustaría visitar y nosotros nos vamos a encargar de pagarle todos los pasajes, todos los hoteles, todas las estadías en esa ciudad que usted quiere visitar. Nos vamos a encargar de llevarlo allí. El anciano de 85 años ya, con los ojos brillantes, mira al periodista y le dice: la ciudad que anhelo visitar está muy lejos de aquí y tú no estás capacitado para llevarme. El periodista está confundido porque dice: ¿cómo que yo no estoy capacitado para llevarte con todo mi poder, con toda mi influencia? Al notar la cara de confusión del periodista, el abuelito le dice: ¿saben cómo son los abuelitos, no? Que te pasan la manito, ¿verdad? No te preocupes, tú no te preocupes. Yo tengo un amigo que hace 2000 años me dijo que yo iba a estar donde él estuviera y que él se iba a preparar lugar para mí en su reino. Y tú y yo estamos ahí, mi hermano. Tú y yo estamos ahí. Esa es nuestra esperanza.
Quiero comenzar así porque la ciudad de Dios, que es obviamente aquella ciudad que quiere visitar este abuelo, es una ciudad que está en el pasaje de hoy. Está de muchas maneras, está apuntando el pasaje de hoy a esa ciudad de muchas formas. Llegamos al capítulo 11 y capítulo 12 de Nehemías habiendo pasado por muchas cosas, ¿verdad? Los primeros 6 capítulos, oposición, batalla interna y externa para reconstruir los muros de la ciudad. En el capítulo 7, Nehemías comienza a llevar reformas adelante para edificar la vida espiritual del pueblo de Dios. Y por último, en el capítulo anterior, el capítulo 10, vemos que el pueblo hace un pacto para guardar el pacto que habían roto y precisamente se ponían de acuerdo con Dios para guardar su ley. Ellos estaban prometiendo ser fieles a Dios en todos esos puntos en los cuales antes habían sido infieles. Y ahora, en los capítulos 11 y 12, tenemos una pequeña ampliación, por así decirlo, de un problema que se nos presentó en el capítulo 7. En el versículo 4, justo antes de que Nehemías empiece a censar al pueblo, él dice lo siguiente en Nehemías 7:4. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Entonces ahora Nehemías comienza en los capítulos 11 y 12 a llevar adelante reformas para repoblar la ciudad de Jerusalén. Y vemos también en el capítulo 12 la dedicación de los muros, esos muros que con mucho esfuerzo y con mucho trabajo ellos lograron terminar, como se nos narra en el capítulo 6. Es un pasaje extenso, voy a estar, como hicimos la semana anterior, leyendo y exponiendo, y vamos a ver 3 partes, ¿ok? Los versos desde el capítulo 11, del verso 1 hasta el verso 26, vamos a ver los habitantes que están dentro y están fuera de Jerusalén. A partir del verso 27, del 27 al 43, tenemos a la dedicación de los muros, en el capítulo 12. Y los últimos 3 versos, 44 al 47, vamos a ver cómo la provisión de los sacerdotes y los levitas. Vamos a ver, el versículo 1, capítulo 11. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes, para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Cuando lees ese verso 1 y ves que los jefes del pueblo van a morar en Jerusalén, y los jefes, por lo menos lo que nuestra cultura nos ha enseñado, los jefes siempre deben estar viviendo en los mejores lugares, ¿cierto? El mejor barrio, donde nunca se va la corriente, ahí es donde viven los jefes. Bueno, en este caso, cuando leemos eso, nos puede sonar un poco elitista, ¿no? Ellos son mejores que los demás y por eso tienen que morar en la gran ciudad de Jerusalén. Pero no tiene nada que ver con eso, sino más bien todo lo contrario. Estos hombres están decidiendo dar un paso al frente. ¿Por qué? Porque habitar en Jerusalén en esa época era un acto de gran coraje. Si ustedes recuerdan, desde que Nehemías vino para procurar el bien del pueblo y reconstruir los muros y todo lo demás, lo que se ha ganado es la oposición de los enemigos de los alrededores y que incluso ha aparecido oposición desde afuera y desde adentro. Y esto implica que esta ciudad estará todavía bajo la mirada amenazante de esos enemigos. Si recuerdan, todavía en el capítulo 6, Tobías estaba enviándoles cartas amenazantes a Nehemías una vez que ya los muros estaban terminados. Por demás, esta ciudad, como leímos en el capítulo 4, en el capítulo 7, el verso 4, la ciudad está prácticamente vacía. Las casas que hay ni siquiera están todavía bien edificadas. Estas personas, estos jefes que van a vivir aquí en la ciudad, tenían que dejar atrás sus casas, sus propiedades, sus terrenos, lo cual supone un gran sacrificio económico. Entonces, venir a vivir esta ciudad es básicamente buscarse problemas. Es básicamente un sacrificio enorme. Además, aquellos que vengan a vivir para acá tendrán que dejar su casa, su ciudad e instalarse en una ciudad en el lugar que les corresponda. Fíjense cómo dice que ellos echan suertes, es lo que te toque. La casa que te toque, la casa en la que caigas, el lugar en el que caigas, las condiciones en las que caigas, eso es lo que te va a corresponder. Realmente entonces llegamos a entender que nadie quiere vivir en Jerusalén. Por eso en el versículo 2 leemos: y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. O sea, la gente está dando gracias por esos hombres que se ofrecen voluntariamente para venir a vivir en la ciudad. Y en 2 ocasiones se nos recuerda en todo el pasaje
que esta no es cualquier ciudad, es la ciudad santa. Fíjense como dice el verso 1, morase en Jerusalén, ciudad santa, y luego el versículo 18 dice, todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Entonces no es el proyecto de Nehemías, no es el proyecto de unos pocos, es el proyecto de Dios y es la ciudad de Dios. De hecho, en su oración en Nehemías capítulo 1, el versículo 9, Nehemías recuerda que Dios había dicho, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esta es la ciudad donde Dios ha decidido habitar con su pueblo. Esto significa que de todo el mundo Dios ha apartado esta ciudad para sí, con el templo en el centro de la vida espiritual de la ciudad, y Dios está morando en medio de esa ciudad. Para estos hombres, decidir vivir en esta ciudad es decidir ponerse del lado de Dios a pesar de toda la oposición que está alrededor de ellos, a pesar de todos los sacrificios, a pesar de todos los desafíos que ellos van a tener que enfrentar. Los pueblos de la tierra van a mirar con recelo a estos nuevos habitantes de la ciudad, van a considerar las cosas desde un punto de vista humano y van a decir, ¿a qué loco se le ocurre venir a vivir dentro de esa ciudad? O al menos, considerando los pros y los contras, no parece sacar ninguna ventaja el venir a vivir en Jerusalén. Por otra parte, ellos deciden echar suertes, porque como dice el proverbio, Dios echa la suerte en su regazo para que Él decida quiénes han de habitar en esta ciudad. Así que no habrá aquí favoritismos, lo que Dios revele que es su voluntad, eso se va a hacer, de manera que Él va a escoger precisamente a aquellos que se van a mudar a este nuevo hogar. Ahora, esto creo que nos habla a nosotros en dos formas principalmente. Piensa en hoy, en una institución, o por así decirlo, en una ciudad a la que sea riesgoso pertenecer, a la que sea realmente un desafío formar parte, y que vista desde afuera, esta institución no es la gran cosa. Nadie da un medio por ella, por así decirlo. Bueno, esa institución, mis hermanos, son las iglesias locales, básicamente. Al decidir hacerte miembro de una iglesia local, tú le estás dando la espalda al mundo y solo puedes esperar del mundo de alrededor el desprecio, poco o nada de entendimiento del porqué de tu decisión y en otros casos, muchos casos, maltratos físicos. Hacernos cristianos nos convierte en ciudadanos de un reino que de por sí es odiado por este mundo. Y por tanto nos pone en la mira también del diablo y de sus secuaces. ¿Quién entonces es suficientemente loco para hacer eso? Para identificarse con algo, con una institución que va a ganarse el odio y el desprecio de todos los que están a su alrededor, que nadie lo valora, que nadie ve en él gran cosa. Aquellos que Dios por su gracia les da la comprensión, el entendimiento de que estar acá, estar junto con tus hermanos es el mejor lugar, esos son los locos que están habitando hoy dentro de la iglesia. Porque están donde está Dios y ellos se han puesto del lado de Dios. Estás habitando con tus hermanos, con tus otros hermanos, precisamente en la presencia de ese Dios. En su reino, aunque eso nos traiga la oposición del mundo. Pero piénsalo bien. ¿De qué nos sirve tener el favor del mundo y la oposición de Dios? Preferimos estar acá, todos juntos, en el reino de Dios, en el camino de Dios, sin importar la oposición del mundo, porque ¿qué es la oposición del mundo cuando el Dios del universo es el que nos sostiene, mis hermanos? Quiero decirte algo más. A ti que has quizás considerado por momentos tirar la toalla en la vida cristiana, tú no te has equivocado de camino. No te has equivocado de verdad y no te has equivocado de Dios. No te has equivocado de pueblo. Tú estás en el lugar correcto. Ser cristiano nunca ha sido ni será popular en este mundo. Pero qué valor, mi hermano, qué valor tiene ser popular para este mundo y ser un total extraño para Dios. Toma tu cruz. Toma tu cruz cada día, muere a ti mismo, muere a tu orgullo, muere a tu egoísmo y recuerda que vivir para Cristo no es una opción más, sino que es la única y verdadera vida. El único camino que lleva a la vida eterna es Jesucristo.
No vale correr otra carrera, ni seguir otro camino, ni seguir otra verdad. Y por otro lado, si estás quizás por primera vez acá, o quizás has venido, quizás estás coqueteando con la idea de ser creyente y de seguir a Jesús con todo tu ser, quiero hacerte una invitación que quizás te resulte extraña. Estás invitado a sufrir con nosotros. Estás invitado a padecer con nosotros. Estás invitado a ser odiado por el mundo. Estás invitado a formar parte de los impopulares. Estás invitado a que el diablo te tenga en la mira y lance contra ti todos sus ataques. Estás invitado a eso. Pero con una certeza, todas las aflicciones que vamos a experimentar como creyentes en este mundo no se comparan para nada con la gloria que Dios tiene preparada para su pueblo en la eternidad, mis hermanos. Otro asunto notable acá es cómo ha avanzado la revelación bíblica, ¿no? Ellos deciden echar suertes para saber si es la voluntad de Dios o no que ellos hagan esto o que ellos hagan aquello. Y quizás alguno de nosotros sienta la tentación de decir, voy a tirar una moneda al aire para saber si debo casarme con esta persona o si debo pertenecer a esta iglesia o a esta otra. Damos gracias a Dios porque la revelación bíblica es suficiente. Tenemos una Biblia completa donde Dios ha revelado su voluntad y además nos ha dado su Espíritu Santo para entenderla y aplicarla con sabiduría según corresponde. Pero diríamos un poquito más. Muchas veces nuestro problema, mis hermanos, no es determinar si es la voluntad de Dios o no que yo haga esto o aquello, sino que nuestro reto muchas veces es que sabemos lo que es la voluntad de Dios y decidimos arbitrariamente, determinantemente, no hacerla porque es demasiado riesgoso. No nos basta con desear saber lo que Dios quiere que haga, sino necesitamos orar también porque nos conceda la obediencia para actuar con respecto a esa voluntad. Así que en tu toma de decisiones no solamente ores porque puedas tomar el camino correcto, sino también porque puedas tener el valor para tomarlo, aunque en primer lugar no te guste y no te parezca agradable y no parezca a la vista del hombre, incluso no parezca que ese es el camino a seguir. Debemos orar para que podamos decir como el salmista que el hacer tu voluntad me ha agradado. Y eso es lo que estos hombres de Dios están haciendo acá. Ellos se están poniendo del lado de Dios, están asumiendo los riesgos porque saben que la voluntad de Dios muchas veces es difícil llevar adelante. Y muchas veces implica desafíos, retos, cosas que al hombre le parecen imposibles. Pero están confiando en Dios y Dios va a hacer posible que ellos puedan llevar adelante su voluntad. En el versículo 4 nos menciona las tribus de Judá y de Benjamín. Dice en el versículo 4, en Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Es interesante que en todo el pasaje solamente se mencionan 3 tribus de las 12. Judá, Benjamín y la tribu de Leví. Y esta nota es una nota llena de aliento y llena de misericordia para que sigamos confiando en la palabra revelada de Dios. Porque lo que ellos están viviendo ahora es lo que ya Jeremías había anunciado cuando les dijo, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y hoy despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y ellos están disfrutando el hecho de que Dios ha cumplido su palabra. Ahora, en los versos del 3 hasta el 24 tenemos algo que quizás no nos gusta mucho, ¿no? Esta larga lista de nombres de personas que van a habitar en esta ciudad. Pero cada uno de esos nombres estaba en la mente de Dios. Cada uno de esos nombres desde la eternidad, Dios había pensado que estos nombres eran los que iban a habitar en esta ciudad y que Dios había prometido de hecho hacerlos regresar. Nosotros vemos nombres acá, pero lo que se está reflejando además son generaciones y generaciones que se contaban una a la otra las maravillas de ese Dios. De hecho, todavía quizás puedas encontrar o puedas escuchar a lo lejos a ese padre de familia diciéndole a su niño en Babilonia, Dios es fiel en cumplir su palabra. Podrán pasar 70 años en Babilonia, pero Dios no olvidará su promesa de hacernos volver. Quizás mis ojos no lo vean, puedo escuchar a este padre decirle a su hijo, pero Dios cumplirá su decreto y nada podrá detenerle. Ahora,
Todos los que estamos acá tenemos nombres, ¿cierto? La gran mayoría de los adultos tienen hijos. Hoy vivimos también bajo una promesa como ellos vivieron bajo una promesa en su tiempo. Una promesa que así como en Babilonia no era creíble, así el mundo alrededor de esta iglesia tampoco lo cree. Pero esa promesa, el regreso de Jesús, es la promesa del creyente. Y si no le contamos de esa esperanza a nuestros hijos, si no le contamos de esa promesa a nuestros hijos, nadie lo va a hacer. Puedes estar convencido de eso. ¿Y de quién entonces es la responsabilidad en el hogar de transmitir la promesa de que Cristo regresa otra vez a este mundo para juzgar este mundo y de buscar a los suyos? ¿De quién es esa responsabilidad? De los hombres de la casa, de la cabeza de familia. Y vamos a ver el valor que tiene el hombre que ocupa el rol que Dios le ha dado en este pasaje. Mira lo que dice más adelante, aquí en este pasaje, en el versículo 6, empieza a describir no solamente los nombres, sino que describe la cualidad de los hombres que están viniendo. Dice el versículo 6, 468 hombres fuertes. En el versículo 8, no en nuestra versión Reina Valera, sino en una versión en inglés, dice que son 928 hombres de valor. Y en el versículo 14 dice lo siguiente, y sus hermanos, hombres de gran vigor. Estos eran hombres valientes. Ahora, como hemos visto tantas películas de Hollywood, ¿verdad? Tantas películas de Bruce Lee quizás, de tantos héroes, ¿no? La valentía para nosotros es pelearse con cualquiera, tener listo siempre el machete en la mano, por así decirlo, encararse con cualquiera sin ningún temor, no tenerle miedo a nada. Pensamos que ser valiente es levantar la voz, levantar la mano, hacer las cosas, obligar a la gente para que haga las cosas a la fuerza. Pero el valor que estos hombres están mostrando acá no tiene nada que ver con lo que la cultura nos cuenta que es ser valiente. No tiene nada que ver. Ellos son valientes, mis hermanos, porque están haciendo lo que Dios demanda de los hombres que hagan, guiar a sus familias hacia su voluntad. Eso es un hombre valiente. De la misma manera que somos valientes para salir el lunes a la calle, el lunes no porque el lunes el mercado está cerrado, pero el martes a la calle para luchar las habitas de comida para nuestra familia. De la misma manera que necesitamos ese valor para hacer eso, necesitamos valor y muchas veces más valor para orar con nuestra familia, para abrir la Escritura y enseñarle la Biblia a mi esposa y a mi hijo. Y eso, hombre que me escuchas, es tan valiente como el otro y es tan necesario como el otro. Esta es la clase de hombres que la iglesia de hoy necesita que se levante. Y particularmente esa es la clase de hombres que esta iglesia necesita que se levante. Hombres que asumen su rol en el hogar y educan a sus hijos en el temor de Dios. Que modelan la piedad para sus esposas y sus hijos. Que aconsejan y guían a sus familias con la palabra de Dios. Que llevan a sus familiares mucho más cerca de Cristo, que viven para que el reino de Dios avance y no precisamente para su propio reino. Hermano, la iglesia necesita hombres cada vez más valientes. Valientes para ocupar el lugar que Dios les ha dado como líderes espirituales del cuerpo de Cristo, a pesar de los retos y a pesar de los desafíos que eso supone para ellos. Y los hombres me estarán diciendo, pero bueno, ¿y las mujeres? Aquí no hay un mensaje para las mujeres, ¿no? Las mujeres de esos hombres tienen una responsabilidad enorme igual, porque tienen que estar junto con ellos, tienen que alentar su responsabilidad de ser cabezas de familia, tienen que respaldarles, tienen que reconocerles, tienen que animarles, tienen que alentar ese liderazgo respetando su voluntad en la casa y en la iglesia. Eso es lo que hace una mujer piadosa. En lugar de irle por arriba, en lugar de obligar al esposo, en lugar de violentar la autoridad del esposo, es someterse en amor mientras el esposo gobierna en amor. Entonces, en esta lista de nombres tenemos este detalle. Y esta es la clase de hombres que toda iglesia necesita. Y en esta lista de nombres también tenemos los hijos de Judá, en los versículos del 4 al 6, los hijos de Benjamín, los versos 7 al 9, tenemos sacerdotes, los versos del 10 al 14, tenemos levitas, versos 15 al 18,
Y versos 19 al 24 tenemos una mezcla. Tenemos porteros, tenemos cantores, tenemos sirvientes. Pero ahora quiero hacerles notar algo, porque el versículo 16 nos habla de hombres que se hacían cargo de la obra exterior de la casa de Dios. Fíjense, el levita está aquí, está en la plataforma, está visual, todo el mundo lo está mirando, es alguien que está a la palestra pública, ¿verdad? Sin embargo, este modelo de ciudad que estamos viendo acá, el versículo 16, nos muestra que también son necesarios aquellos que trabajan fuera de la obra, fuera de lo que se ve, ¿no? Dice que Sabetai y Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Ellos, por poner un ejemplo, no se van a parar en la plataforma cantando, sino que ellos van a estar ocupando esos asuntos menos notables. Quizás no es el trabajo más limpio, quizás es de hecho el trabajo que nadie quiere hacer, pero el trabajo que es necesario. Y eso me hacía pensar en todos esos pequeños detalles dentro de una iglesia que hacen que la iglesia funcione. Vean cómo entonces toda esta maquinaria está en funcionamiento. Tenemos personas como Matanías, que guían al pueblo, verso 17, hijo de Mecaía, que guían al pueblo en la alabanza, en la acción de gracias y en el tiempo de oración. Pero tenemos personas como Sabetai y Josabad, que se encargan de asuntos administrativos. O sea, tenemos gente que no vemos, pero que si no están, lo sentimos. Y tenemos personas como el predicador quizás, que es necesario que esté donde esté y que siga predicando la palabra. Hay diversidad de dones, hay diversidad de talentos, pero al mismo tiempo hay armonía en el trabajo. Todos están trabajando como un solo hombre. Todos son hombres dotados por Dios y todos están poniendo esos dones en función del reino de Dios. Y eso es algo distintivo de toda iglesia saludable. En Efesios capítulo 4, en el verso 15 y 16 dice Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esta es una de las tantas cosas que hace de la iglesia una institución diferente. Piensen esto. Este lugar ahora mismo acá está lleno de gente destruida por el mundo. O que vino destruida por el mundo. Que fueron cautivos del pecado por mucho tiempo. Unos eran demasiado orgullosos para trabajar con otros. Otros se creían suficientes en sí mismos y no necesitaban a nadie más que ellos mismos. Éramos gente que estaba acostumbrada a odiar, que estaba acostumbrada a mentir, que estaba acostumbrada a envidiar, que estaba acostumbrada a no perdonar, que estaba acostumbrada a vivir buscando el placer sin freno. Hermano, no se supone que una institución que recoja a toda esa clase de gente bajo su techo pueda funcionar, ¿cierto? ¿Por qué funciona? Hermano, porque la gracia de Dios en nuestros corazones por medio de la obra del Espíritu que aplica la palabra es cambiar de transformar el vaso churroso que yo era en el mundo en una vasija que ahora proclama la gloria de un Dios que me ha traído de las tinieblas a la luz admirable para que el mundo le pueda conocer, mi hermano. Es la gracia de Dios la que hace posible que la iglesia local funcione. Solamente la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo el que hace posible que toma lo roto del mundo, lo vuelve algo nuevo para que ahora sea algo bello, que anuncia una ciudad mucho más preciosa, mucho más hermosa que está por venir. Estábamos perdidos en el mundo, estábamos sueltos en el mundo como animales en la selva, ¿no? Y Dios nos rescató. Y nos puso acá en este cuerpo. Ahora, no solamente están habitando en Jerusalén, sino versículos 25 al 36 tenemos una larga lista de lugares fuera de Jerusalén donde también van a ser habitados por israelitas. En el capítulo 12 tenemos otra larga lista de levitas y de sacerdotes. Unos regresaron primeramente con Zorobabel y otros regresan con Esdras y Nehemías. Son generaciones diferentes. Hay ancianos, hay jóvenes, hay algunos que vieron el primer templo,
o que les contaron del primer templo, y otros que solamente conocen este segundo templo, y esta es otra imagen más de la iglesia local. Varias edades, varios dones, varias historias de pasado, varios testimonios de conversión, ¿verdad? Cuando escuchamos acá siempre los cumpleaños, tantas acciones de gracias para Dios, hay tantas historias detrás, hay tantos hechos maravillosos que Dios nos ha beneficiado con ellos, y sin embargo, mi hermano, hay un solo corazón, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo espíritu y hay una sola canción, como la que aparece en Apocalipsis: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hay una sola canción, mi hermano. Ahora, en los versos del 27 hasta el 43 tenemos la dedicación de los muros. Llegamos entonces a esta segunda parte del pasaje, donde vemos que de la misma manera que cuando se termina de reconstruir el templo en el capítulo 6, ellos hacen una gran celebración y cantan al Señor. Ahora, luego de que se ha terminado de reconstruir los muros, ellos también hacen una dedicación, celebran y ofrecen sacrificios al Señor. Para esta dedicación, como se lee en el versículo 28, fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Nehemías entonces diseña esta gran procesión de dos coros. Hay un coro que va a salir por este lado del muro, hay otro coro que va a estar saliendo por este otro lado, y se van a encontrar juntos en el templo. Un coro va a estar liderado por Esdras, otro coro va a estar liderado por Nehemías. Toda esa gran multitud en un muro que no está construido por manos expertas, y que los enemigos, si recuerdan en el capítulo 3, les habían dicho: ese muro lo va a tumbar una zorra cuando salte. Y Nehemías pone a prueba el muro que Dios había construido y sube a toda esta gran multitud en este muro cantando al Señor, guiando al pueblo en adoración a Dios. Pero hay algo más. Recuerda que cuando Nehemías llega en el capítulo 2, no puedes rodear el muro por completo, porque había una parte que estaba caída y tuvo que dar la vuelta. Tuvo que coger por otro lado. Ahora Nehemías está siguiendo todo ese camino, está viendo que todo el esfuerzo que ha hecho a lo largo de todos estos meses ha valido la pena, y dice: espera, porque yo no soy el protagonista de esto. Yo no soy el artífice de todo lo que está ocurriendo acá. Y por eso dedican el muro al Señor, porque Dios es así el que ha sido el protagonista de toda esta maravilla que ellos están disfrutando. El que ha hecho posible y que ha llevado a cabo esta obra es Dios mismo. Pero algo más todavía. Ahora, en el capítulo 3, si recuerdan, había algunos que se creían demasiado buenos como para formar parte de la reconstrucción de un muro. ¿Recuerdan a aquellas personas? No, nosotros no vamos a construir con ustedes. Ahora ellos se dan cuenta que se perdieron la oportunidad de formar parte de algo que en primer lugar no parecía la gran cosa, pero que terminó siendo algo glorioso. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Dios nos llama a formar parte de servicios en la iglesia y los consideramos menos, los consideramos que están por debajo de nosotros. No, yo he estudiado mucho como para limpiar aquí el pasillo, yo he estudiado mucho como para mover una silla, yo he estudiado mucho como para... Y te pierdes la oportunidad de servirle al Señor y de ser algo que glorifique al Señor y que trae edificación al pueblo de Dios. Y eso es lo que esas personas estaban experimentando ahora. Wow, pudimos ser parte de esto. Pudimos ser parte de este trabajo que Dios estaba llevando adelante. Ahora, fíjense cómo termina el versículo 43, diciendo, caracterizando esta celebración. El verso 43 dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado. Y fíjate cómo dice: con grande contentamiento se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Básicamente Nehemías nos está narrando que esto era una gran fiesta, donde Dios era el gran protagonista. Era aquel por el cual la obra había sido terminada, era aquel por el cual los enemigos habían sido humillados, y ellos estaban celebrando entonces al gran Dios que tenían. Y nuevamente, mi hermano,
eso es lo que ocurre en cada iglesia local, domingo tras domingo. Nosotros celebramos la obra de la cruz. Una obra perfecta, una obra terminada, una obra en la cual tú y yo no somos protagonistas, Dios es el protagonista. Celebramos el carácter fiel de Dios en cumplir su palabra. Celebramos el hecho de que nuestra esperanza de vida eterna es segura y es cierta porque Cristo realmente ha resucitado de los muertos. Celebramos, mis hermanos, a pesar de que tengamos muchas razones para estar tristes. ¿Por qué? Porque las aflicciones que enfrentamos en este mundo todavía no pueden callar el corazón que está contento porque ha recibido la salvación de Cristo. Tenemos muchas situaciones, tenemos que enfrentar muchas batallas, pero el mayor de nuestros problemas ya ha sido resuelto. El mayor de las dificultades que teníamos ya ha sido resuelto. No por nosotros, ha sido resuelta por Dios mismo en la cruz del Calvario. Y Él merece toda la gloria y toda la alabanza por eso. Ahora, al final, en esta fiesta, porque continúa la fiesta, en los versos 44 hasta el final, hasta el verso 47, nos damos cuenta de varias cosas. Fíjense como dice en verso 44, que en aquel día fueron puestos varones sobre la cámara de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Cuando leemos eso nos damos cuenta de dos cosas. Por una parte, ellos habían estado leyendo la ley, como vimos en el capítulo 8, y ellos están ahora actuando conforme a la ley. Y por otro lado, el pueblo está gozoso no solamente porque Dios les ha concedido restaurar la ciudad, sino que el pueblo está gozoso porque Dios les ha concedido líderes fieles. En este caso, sacerdotes y levitas que cumplen con sus deberes como debe ser. Y por último, en esta sección, el verso 45, dice, y habían cumplido el servicio de su Dios, el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo. Ya David había muerto, ya Salomón había muerto. El primer templo ya no era más. Sin embargo, la promesa que Dios había hecho a David permanecía firme. La promesa de que había uno que vendría a sentarse en el trono de David y lo haría eternamente y para siempre, sigue firme, sigue siendo cierta. Y por otro lado, en el verso 47, dice, y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. A pesar de que la ciudad, recuerden que Jerusalén es una ciudad pobre, a pesar de que ella no se encuentra en un auge económico, a pesar de que no es una ciudad próspera ni mucho menos, todos, tanto los de la antigua generación como los de la nueva generación, están comprometidos con hacer todo lo que esté a su alcance para que la obra de Dios en esa ciudad y hasta fuera de la ciudad siga hacia adelante. ¿No te recuerda eso también a la iglesia local de hoy? Tenemos hermanos acá de todas las generaciones y todavía tenemos un mismo corazón que está encendido por un mismo evangelio, por un mismo espíritu, para hacer juntos la obra de Dios. Son increíbles entonces los paralelismos que vemos a lo largo de todos de estos dos capítulos entre aquella ciudad santa en la cual Dios había hecho habitar su nombre con las iglesias locales hoy día en las cuales Dios ha dicho que mora y ha decidido morar por medio de su espíritu. No obstante, esa ciudad santa de Nehemías que necesitaba ser reprobada en último lugar no está apuntando a nosotros hoy. En último lugar está apuntando a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén. Vemos en estos capítulos una ciudad habitada por gente de toda categoría, donde Dios está en medio de esa ciudad, donde todos trabajan unidos para que la obra de Dios prospere, donde el nombre de Dios es alabado continuamente por medio de cánticos, sacrificios, y todo eso se vive, sin embargo, y esta es la distinción, se vive bajo la tensión de que en cualquier momento el pecado puede trastornar esa realidad.
Y eso es lo que va a ocurrir más adelante en el libro. En el capítulo 13 nos damos cuenta que todavía no estamos en el cielo. Esta Jerusalén es una imagen imperfecta. Es una imagen imperfecta de aquella Jerusalén que se nos habla en Apocalipsis capítulo 21, los versos 22 al 26. Juan nos describe esta nueva Jerusalén, esta ciudad celestial, de esta manera. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Mis hermanos, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, el mundo escucha hoy de ella cuando predicamos estos sermones y dirá que es demasiado buena para ser verdad. Y la Biblia, por otro lado, nos enseña que es demasiado buena para nosotros. No merecemos entrar, no la merecemos. El pecado que mora en nosotros nos impide poner un pie dentro de esa ciudad. ¿Cómo entonces tenemos esperanza alguna en el presente de que cuando venga el Señor tendremos acceso a esa ciudad? Yo no sé tú, pero cuando allá se pase lista, una canción que dice así, ¿verdad? No me sé la canción. Pero cuando el ángel inspector me ve así, conociendo todo mi historial, y me diga, ¿por qué yo debo dejarte entrar a esta ciudad santa? Yo espero que en aquel día tú no te mires a ti mismo, tú mires al Cordero y le digas, Él ha escrito mi nombre con su sangre en su libro. Su gracia me trajo hasta aquí. Si antes no pertenecíamos, mi hermano, a ninguna parte, si antes no pertenecíamos a un reino tan bueno como este, ahora pertenecemos a un reino eterno con un Dios santo. No vivimos bajo falsas mentiras, sino vivimos bajo una promesa real. Y Jesús, con su muerte y su resurrección, nos ha dado todo eso, mis hermanos. ¿Cómo puedo saber que mi nombre está escrito en este libro? Porque dice Apocalipsis que ni cosa inmunda, ni abominación, ni mentira habitará ahí, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. ¿Cómo sé que mi nombre está inscrito en ese libro? Y sí, puedes saberlo. Todo aquel que ha creído en Jesús, todo aquel que ha creído en su muerte y su resurrección, arrepintiéndose de sus pecados y confiando solamente en la justicia que viene de Dios por medio de su Hijo, ese encontrará para siempre su nombre escrito en el libro del Cordero. Termino esta mañana, mis hermanos, un pasaje que está lleno de imágenes de lo que es también la iglesia local y de lo que será la ciudad donde espero encontrarme contigo, ¿verdad? Esa ciudad que nuestros pecados no pueden destrozar ni van a destrozar. Una ciudad donde Dios realmente estará en el centro de ella, de todo lo que ocurre, y no nosotros, sino nuestros caprichos. Y cada iglesia local debe ser un reflejo de esa esperanza. Cada iglesia local, escucha bien, debe ser un reflejo, debe ser una imagen, debe ser una fotografía de esa esperanza. Debe ser un anticipo de esa ciudad de Dios. Por eso estamos edificando para la gloria de Dios.
para que la gente vea a la iglesia y diga, hay algo distinto ahí. Y lo distinto es el Dios que tenemos, mis hermanos. Es el Dios que tenemos. Oremos al Señor y démosle gracias. Padre, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por tu poder. Tú nos has hecho entrar en tu reino, Señor. Tú nos has dado, Dios mío, un lugar a tu lado. Te damos las gracias, Dios mío, porque nuestros nombres están inscritos en el libro del Cordero. Te damos las gracias, Dios, porque si antes estábamos fuera, ahora, Señor, estamos a la mesa con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, Señor. Gracias, Dios. Gracias por cada aliento que nos das en tu palabra, por cada recordatorio de tu palabra que nos anima a vivir bajo esta esperanza genuina de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a anhelar esa ciudad celestial y ayúdanos a vivir, Dios mío, como si esa ciudad celestial fuera el único lugar posible para nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu bendita palabra. En Jesús oramos a ti, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.